los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 11 de la mañana con 11 minutos del día 14 de mayo del año 2024. Continuamos con nuestra agenda ordinaria. Para ello tenemos la lectura y la ponencia de la doctora María Zavala en relación al procedimiento disciplinario 017-2022, seguido al señor Miguel Alberto Chilet en su calidad de juez especializado del primer juzgado civil de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, en relación al recurso de reconsideración interpuesto. Doctora María, le escuchamos atentamente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, apreciados colegas. Luego del respectivo estudio de los autos, lo someto a consideración del Pleno de la Junta Nacional de Justicia bajo la forma de proyecto de resolución, oralizando las partes relevantes de la ponencia correspondiente al recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución 089-2023, Pleno JNJ, del 10 de mayo del 2023, que impuso la sanción de destitución al abogado Miguel Alberto Chilet en su actuación como juez especializado del primer juzgado civil de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, resolución que fue emitida en el procedimiento disciplinario 017-2022. Como antecedentes tenemos que mediante resolución del 9 de mayo del 2022, signada con el número 554-2022 JNJ, en el marco del proceso disciplinario ya citado, se resolvió abrir procedimiento disciplinario abreviado al abogado Alberto Chilet en su actuación como juez especializado del primer juzgado civil de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, imputándole el siguiente cargo: haber vulnerado la garantía constitucional del debido proceso en su expresión de derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley, ni sometido a procedimientos distintos de los previamente establecidos previstos en el inciso tercero del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, infringiendo presuntamente el deber de impartir justicia con respecto al debido proceso, al haber admitido a trámite la solicitud y otorgado un concesorio cautelar en el expediente 371-2021, medida cautelar contenedora de pretensiones que eran ajenas a su competencia. Con dicha conducta, el citado magistrado habría inobservado inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales e incurrido en la falta disciplinaria muy grave prevista en los incisos 3 y 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. El 10 de mayo, la Junta Nacional de Justicia, mediante resolución 089-2023, Pleno JNJ, resolvió, entre otros, tener por concluido el presente procedimiento, el referido procedimiento disciplinario y, en consecuencia, destituyó al señor Alberto Chilet en su actuación como juez especializado del primer juzgado civil de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, por la comisión de las faltas muy graves previstas en los numerales 3 y 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. Dentro del plazo legal, el investigado formuló recurso de reconsideración, como es de verse de folios 1368 a 1386, alegando lo siguiente: que se había vulnerado el principio de debida motivación, por cuanto esta sería aparente y fraudulenta. Se habría usado para sancionarlo un medio probatorio parcializado y no integral. Se habría vulnerado el principio de legalidad, se habría usado una prueba obtenida ilegalmente sin conocimiento del investigado, y además propone como cuestión previa el que se considere que no ha sido notificado con todos los actuados, por cuanto el link de acceso notificado el 14 de noviembre del 22 solo alcanza hasta las hojas 926, lo que revela incumplimiento del deber de cuidado, por cuanto hay actuaciones procedimentales relevantes obrantes de folios 930, relativas a la obtención de pruebas extemporáneas para sustentar la sanción, como oficio remitido por la ODENMA a folio 936 y por un OCMA a folio 979, lo que señala constituyen una persecución múltiple. Luego de presentado su descargo, presentó también 7 escritos, los mismos que más adelante haremos el desarrollo de estos. La audiencia de vista de la causa se llevó a cabo en forma virtual,
con la participación del investigado, como fluye de la constancia respectiva que obra en autos a folios 1826. En dicho informe oral, el investigado reiteró los argumentos de su recurso de reconsideración presentado por escrito, como los de sus escritos complementarios antes enunciados. A continuación, analizaremos los principales argumentos del investigado formulados en el citado recurso de reconsideración y escritos complementarios. Análisis de los argumentos de recurso de reconsideración. Antes de analizar los aspectos de todo presupuesto en el recurso de reconsideración, evaluaremos sus alegaciones de orden formal, propuestas tanto en el mencionado recurso impugnatorio como en los demás escritos. El investigado propuso, como cuestión previa, que se considere supuestamente no ha sido notificado con todos los actuados, por cuanto el link de acceso notificado el 14 de noviembre del 2022 solo alcanzaría hasta las folios 996. Y bueno, reitera de que considera que hay una supuesta persecución mutua. Sobre la supuesta falta de acceso a todas las actuaciones procesales, esta afirmación es incorrecta, puesto que no hubo vulneración del derecho de defensa. En efecto, como fluye de autos, con excepción de la resolución 10, el investigado ha sido notificado con todas las actuaciones recaídas en autos y que ha tenido acceso a la lectura integral del expediente a lo largo de todo el proceso, como aparece en las constancias de revisión respectivas. Sin embargo, la omisión en que se incurrió respecto de la resolución 10 fue subsanada por la notificación de la resolución 12, como pasamos a sustentar. En efecto, luego de la diligencia de delegaciones llevadas a cabo el 15 de septiembre, con la intervención de la apoderada, entendida así por resolución 7 del 12 de septiembre de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 punto del TUO del LEPAG, la miembro instructora emitió la resolución 10 el 15 de septiembre del referido año, a través de la cual dispuso para el mejor esclarecimiento de los hechos cursar oficio al organismo de contrataciones del Estado, a fin de solicitar la absolución y una consulta sobre la aplicación de las reglas de competencias reguladas en el decreto ley 1071, ley de arbitraje, en concordancia con la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado. La hipótesis consultada fue la siguiente. En el marco de una licitación pública para la construcción de una obra, se advierte un contrato suscrito el 9 de mayo del 2018 entre el Estado y el consorcio ejecutor, integrado por las empresas A, B y C, eligiendo estos últimos como domicilio común uno ubicado en la ciudad de Lima y como representante legal común a Juan Pérez. Entonces, la empresa A está legitimada para solicitar ante el Poder Judicial una medida cautelar de no innovar fuera del proceso arbitral a favor del consorcio, a fin de impedir la ejecución de determinadas cartas fianzas por parte del Estado, o solo Juan Pérez está legitimado para presentar la solicitud cautelar. Cursándose el oficio respectivo a la mencionada entidad, siendo diligenciado el 16 de septiembre, se aprecia que la mencionada resolución en efecto no fue puesta a conocimiento del investigado, y en virtud de la consulta efectuada por oficio de 0003036 de OCE, recibido el 10 de noviembre, remitido por el informe de 0057-2022 OCE, cuya conclusión fue: la anterior normativa de contrataciones del Estado permitía que las personas naturales o jurídicas se agruparan a fin de participar como consorcio en los procedimientos de selección con la finalidad de contratar con el Estado. Para tal efecto, debían suscribir la promesa o contrato de consorcio debiendo incluir como mínimo la información señaladas en el numeral 1 de la capítulo 7.4.2 de la anterior directiva, tales como el domicilio común, válido para todos los efectos, y el representante común, facultado para actuar en nombre y representación del consorcio en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato hasta la conformidad o liquidación del mismo. No obstante, en caso de impugnaciones, por ejemplo, la representación del consorcio podía recaer también en la actuación conjunta de sus integrantes, ya sea a través de sus representantes legales en el caso que se haya tratado de personas jurídicas o directamente cuando haya tratado de personas naturales. Por resolución 12 del 20 de abril, la miembro instructora dispuso agregar a los actuados la mencionada consulta.
Esta resolución fue notificada al investigado con fecha 21 de abril de 2020, tanto en su casilla como en su correo electrónico. Por ello, aun cuando se incurrió en omisión del acto de notificación de la resolución 10, que dispuso de oficio solicitar absolver una consulta OCE, ello no resulta suficiente para acarrear la nulidad del procedimiento por la presunta infracción a la garantía del debido proceso, derecho de defensa, como alega la apoderada, toda vez que dicha omisión no constituye un vicio que pudiera afectar la capacidad de decisión de la autoridad decisoria al resolver el presente proceso disciplinario. Que la aplicación del remedio de nulidad no ocurre de manera inmediata, pues previamente deberá verificarse la existencia del principio de trascendencia, esto es, que las irregularidades alegadas sean graves, dañosas e insubsanables. Caso contrario, se conservará el acto administrativo. En el presente caso, como hemos señalado, si bien no se notificó la resolución 10 una vez que el oficio de OC fue remitido, se expidió la resolución 12, la cual dispuso por incorporación al procedimiento del citado documento, resolución que sí fue notificada al investigado. Por consiguiente, el derecho a la tramitación denunciada como causal de nulidad no reviste de intensidad gravosa ni forma de vicio insubsanable el pronunciamiento de fondo que se expidió en el procedimiento disciplinario, pues no se acredita que su incumplimiento hubiera imposibilitado continuar con el trámite del mismo. Tanto más y como hemos señalado, el investigado y su apoderado tomaron conocimiento que se había incorporado los actuados en el informe de OCE y con posterioridad de su contenido. Esto ocurrió incluso antes de la diligencia de informar, por lo que resulta de aplicación lo previsto en el artículo 14 y numeral 1423 del TUO de la LEPA, toda vez que la infracción a la formalidad del acto de notificación de la resolución 10 no incide en la validez del acto administrativo final emitido por resolución 089-2023 pleno JNJ, en el que además de desvirtuarse las cuestiones previas alegadas a su derecho de defensa, se desarrolló adecuadamente que la responsabilidad disciplinaria del juez investigado quedó probada y acreditada, además porque de haberse cumplido con la correcta notificación, no hubiera cambiado en absoluto el sentido de la decisión. No hubo afectación al derecho de defensa del investigado ni a su derecho al acceso al expediente. En este rubro, debemos enfatizar que la tramitación de los procedimientos disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia se realiza al amparo del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios aprobado por Resolución 008-2020 JNJ, el cual es concordante con las reglas y principios de procedimiento sancionador establecidos en la LEPA, además de ser respetuoso de derechos y garantías fundamentales que protege la Constitución Política del Estado. La Junta Nacional de Justicia, en observancia de la garantía del derecho de defensa, garantizó el debido procedimiento administrativo, tan es así que el investigado fue válidamente emplazado con la resolución de inicio del procedimiento y presentó sus descargos, refutando así los cargos imputados a su desempeño funcional. Expuso sus argumentos de defensa, tanto en la diligencia de alegación a través de su apoderada, llevado a cabo ante la miembro instructora, como en la diligencia del informar. Sobre el acceso al expediente administrativo disciplinario, debemos destacar que este derecho estuvo plenamente garantizado desde el inicio del procedimiento disciplinario con la emisión de la resolución 554-2022 JNJ, en la cual se resolvió, entre otros, permitir al señor Chilet y a su abogado defensor la revisión del expediente en la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la Junta en horario de oficina, debiendo para tal efecto solicitarlo a través de la mesa de parte virtual de la Junta de la JNJ. Tan es así que por escrito del 14 de septiembre de 2022, la apoderada del investigado solicitó la revisión del expediente virtual, proporcionándole en la misma fecha el link de acceso al expediente con todos los actuados actualizados del procedimiento hasta la citada fecha. Se debe precisar que el acceso al expediente, entendiéndose físico o virtual, como se ha señalado, está supeditado a que sea expresamente solicitado por el administrado o su defensa técnica, por lo que una vez efectuada la petición correspondía, como deber de función, brindar la respectiva atención, como en efecto ha ocurrido durante la tramitación del presente procedimiento disciplinario. Pues ante un segundo pedido,
efectuado por el investigado por escrito del 25 de abril del 2023, solicitó se le brindara acceso al expediente administrativo, lo cual fue atendido en forma inmediata por la Dirección de Procedimientos Disciplinarios mediante correo del 26 de abril del año referido año, dirigido al investigado y su apoderada. Esto es, al día siguiente de formulada la petición, cumpliéndose con efectuar las coordinaciones a fin de que se realizara la revisión física del expediente en las instalaciones de la JNJ. Se les comunicó que se estaba coordinando su ingreso para el viernes 27 de abril del año en referencia. Sin embargo, no se obtuvo confirmación alguna por parte del investigado ni de su apoderada. Esta última brindó respuesta el 2 de mayo de 2023. Finalmente, el acto de lectura del expediente por parte del investigado y su apoderada se llevó a cabo el 4 de mayo, último acto, el cual, como se ha señalado, la apoderada efectuó tomas fotográficas de ciertas piezas procesales para el ejercicio de su defensa. De esta manera, el acceso al expediente administrativo siempre se mantuvo incólume a lo largo de la transición del procedimiento, tanto durante la fase instructora como en la fase decisoria. Sobre la supuesta persecución múltiple, el investigado solicitó la acumulación de la investigación 435-2021 seguida en su contra ante ODECMA de Apurímac a la denuncia 533-2021 JNJ, que dio origen al proceso disciplinario 017-2022 JNJ, amparando su pretensión en virtud del principio del no bis in idem y de los artículos 28 y 29 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la JNJ. Lo solicitado por el investigado fue atendido por la misma instructora a través de la resolución 06 del 8 de septiembre de 2022, quien previamente requirió a la Oficina de Control de la Magistratura en adelante un informe documentado respecto al estado de la investigación 435-2021 DECMA Purima, autoridad que con oficio 01018 del 2022 informó que la citada investigación se encontraba en trámite ante ODECMA de Apurímac. Por oficio 0150-2022, ODECMA de Apurímac remitió copia de los actuados más importantes de la investigación en referencia, apresándose su contenido del estado procesal del trámite. Posteriormente, la miembro instructora dispuso comunicar a ODECMA y a OCMA y ODECMA de Apurímac del inicio del presente procedimiento disciplinario contra el juez investigado, a fin de que las citadas autoridades tomaran conocimiento que la competencia para conocer del presente caso fue asumida por la JNJ y adopten las acciones que correspondan, esto en estricta observancia de la prohibición de la persecución múltiple en sede disciplinaria no bis in idem. En efecto, señaló el instructor en el cuarto considerando de su decisión que la resolución de inicio del procedimiento disciplinario pedida en unanimidad por el Pleno se abordó en el considerando 18 lo relativo al presidente administrativo 154 de 2021, JNJ, que precisamente justificada la competencia excepcional que asumiría la JNJ para tramitar directamente la investigación contra el señor Chilet, precisándose que no obstante ser un magistrado de nivel inferior al del Supremo, dada la especial trascendencia y gravedad del hecho imputado, el caso sería de conocimiento de esta sede. Lo expuesto pone en relieve que la competencia de la JNJ para conocer de los hechos imputados al juez Alberto Chilet en su actuación como juez especializado del primer juzgado civil de Abancay fue puesto de manifiesto desde que se emitió la resolución 554-2022 JNJ de inicio de procedimiento disciplinario inmediato, por lo que los órganos de control del Poder Judicial, tanto OCMA como DECMA Apurímac, estaban imposibilitados de iniciar o continuar con el trámite de algún procedimiento disciplinario. Alega la apoderada enfáticamente que el pedido de acumulación carece de pronunciamiento por parte del instructor, exigiendo que debió ser declarado improcedente. La competencia de la JNJ para conocer el presente procedimiento quedó claramente establecida desde el inicio del proceso, y aún en la emisión de la resolución 13 se desarrolló ello, no siendo cierto que no existiera pronunciamiento alguno sobre el pedido de acumulación, el cual quedó desvirtuado con el citado pronunciamiento. Por otro lado, si bien los artículos 28 y 29 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la JNJ desarrolla la figura y presupuesto para que proceda la acumulación, debe entenderse
que ellos se encuentren circunscritos a los procedimientos disciplinarios que giren ante esta sede, no a aquellos que han sido iniciados ante los órganos de control del Poder Judicial o Ministerio Público, en razón a que dichas autoridades, en la tramitación de su procedimiento bajo sus leyes y reglamentos, son autónomos, y la JNJ no tiene competencia para pronunciarse respecto de los actos procesales que han sido emitidos por estas entidades. Tampoco es cierto que ahora mismo exista un trámite de investigaciones disciplinarias seguidas contra Chilet ante OGMA, como en Odenma y Apurímac, por los mismos hechos que fueron materia de pronunciamiento, en el cual se ejecutó también el informe 161-2022, señalando que luego de la revisión del sistema informativo de OGMA, SISOGMA, se advirtió la existencia de la investigación 437 ante la ODENMA de Apurímac. ODENMA de Apurímac remitió en su integridad el expediente en referencia que se siguió contra el juez Chilet. Dicha instancia debido a la competencia que asumió la JNJ respecto de los hechos imputados en el presente procedimiento, por lo que resulta claro que no existe omisión de pronunciamiento respecto a la figura de la acumulación en los términos que alega la apoderada, quien por lo demás insiste en la aplicación de una figura que procesalmente no se ha configurado en los presentes actuados, toda vez que, como hemos señalado, la competencia funcional de iniciado el procedimiento disciplinario fue asumida por la Junta Nacional de Justicia. Por tanto, se debe declarar infundada la cuestión previa promovida por el investigado en su recurso de reconsideración. Análisis de alegaciones formuladas en los recursos. En el de folios 1391, en este escrito, el investigado formula queja contra la instructora y demás personas que participaron en el proceso de instrucción y pide que se declare de oficio la nulidad de lo resuelto en los artículos del 1 al 4 de la resolución en materia de reconsideración que resolvieron las cuestiones previas por supuesta afectación al debido proceso, y que se declare de oficio la nulidad de todo lo actuado y se retrotraiga el proceso disciplinario hasta la notificación de la resolución 10, para que se sancione a los responsables. Y finalmente que se le brinde los nombres de los funcionarios que participaron en la tramitación del proceso disciplinario para hacer valer sus derechos en la vía administrativa, civil y penal contra ellos por su supuesto actuar negligente, reiterando las alegaciones de su recurso de reconsideración de folios 1505 a 1513. Se deben declarar improcedentes estas peticiones por lo siguiente. En cuanto a su primer extremo, no corresponde anular los artículos del 1 al 4 de la parte resolutiva de la resolución impugnada, por cuanto no existe vulneración del debido proceso, ya que al resolverse las cuestiones previas se respetó la garantía de la debida motivación, principio de legalidad, derecho de defensa y no se vulneró el nebis in idem. En efecto, respecto a la estricta protección del derecho de defensa que el investigado considera se habría afectado por una supuesta restricción de su derecho de acceso a todos los actuados en el presente proceso disciplinario, al analizar la cuestión previa promovida en el recurso de reconsideración, esta alegación ha sido ampliamente refutada, como fluye de los ítems precedentes de esta resolución desde el contenido 11 al 25. Asimismo, respecto a la supuesta vulneración del nebis in idem, esta alegación ha sido plenamente refutada también previamente como fluye de lo considerando del 26 al 36. En cuanto a la garantía de la debida motivación, esta alegación carece de todo fundamento, por cuanto, como veremos posteriormente con mayor detalle, el sustento esencial de la decisión de destitución reposa en la debida acreditación de la vulneración de ley especial que regula la competencia de un juez para dictar una medida cautelar fuera del proceso arbitral, como se suscitó en los considerando 41 al 46 de la resolución recurrida. Como fluye de los argumentos esenciales, esto guarda plena relación con el cargo imputado, por lo que mal puede afirmarse que se habría analizado alguna situación ajena a la imputación. Tampoco se ha vulnerado el principio de la legalidad, puesto que la transgresión normativa de una ley especial de cumplimiento obligatorio y que no puede ser ignorada por ningún juez, siendo que lo mismo ocurre con la tipicidad de la infracción disciplinaria imputada, la que ni siquiera ha sido cuestionada por el investigado, quien se limita a sostener que no ha incurrido en ninguna responsabilidad. Por tanto, no se ha vulnerado el debido procedimiento administrativo en ninguna de sus manifestaciones. En cuanto al segundo extremo del escrito bajo análisis,
Tampoco corresponde que se declare de oficio la nulidad de todo lo actuado y se retrotraiga el proceso disciplinario hasta la notificación de la resolución número 10, ni que se sancione ningún supuesto responsable de una supuesta tramitación defectuosa del expediente atendiendo a todo lo expuesto anteriormente en los considerandos precedentes del 11 al 21 y del 26 al 36, donde se ha demostrado que el presente proceso disciplinario se ha tramitado con absoluta normalidad, con respeto al debido procedimiento de todas las garantías inherentes al mismo. En cuanto al tercer extremo del escrito bajo análisis, tampoco corresponde brindar los nombres de los funcionarios que participaron en la tramitación del proceso disciplinario para que el investigado interponga acciones legales contra ellos, no solo por cuanto, como ya se ha indicado, no se ha transgredido ningún derecho de un investigado durante la tramitación del expediente, sino también por el hecho de que el Pleno de la JNJ no constituye un tamiz previo para que el investigado ejerza su derecho de acción o petición en la forma que considere pertinente o acorde a su derecho. Por estas consideraciones se debe declarar improcedente lo solicitado por el investigado en su escrito de folios 1391. Sobre lo solicitado en su escrito de folios 1498. En este escrito el investigado pide a que se aclare que la resolución en materia de reconsideración no está firme ni consentida. Que se oficie al señor presidente de la Corte Suprema, en caso se haya acusado oficio de institución ante tiempo, que se le proporcione los nombres de los funcionarios que participaron en la tramitación y en caso se haya acusado algún oficio, que este quede sin efecto. Al respecto, esta petición es improcedente, por cuanto si bien es cierto que la resolución sancionada no está firme por cuando fue materia de recurso de reconsideración, no es menos cierto que dicha decisión de institución es de ejecución inmediata, como lo dispone en forma expresa el literal E del numeral 45.1 del artículo de la ley de la Junta Nacional de Justicia. Sobre lo solicitado en el escrito de folios 1537, el investigado formula en este escrito una petición de contradicción administrativa para que se anule el oficio remitido al presidente de la Corte Suprema informando de la emisión de la resolución de institución emitida en este proceso disciplinario y que se suspendan sus efectos y que se le autorice a brindar declaraciones sobre su caso a los medios de comunicación. Estas peticiones fueron declaradas improcedentes por resolución 718-2023 del 28 de agosto de 2023, obrante a folios 1647 a 1656. Sin embargo, esta decisión ha quedado consentida por voluntad expresa del investigado, como fluye de su escrito de folio 1672, a que nos referiremos posteriormente. Sobre lo solicitado en su escrito de folio 1556, en este escrito, el investigado formula reclamo por haberse notificado con la admisión de su recurso de reconsideración antes de haberse resuelto su escrito 1537 de contradicción administrativa, solicitando se cumpla con resolver el mismo. Sin embargo, carece de objeto resolver este reclamo, estando que dicho escrito ya fue resuelto por resolución 718-2023 del 28 de agosto de 2023, obrante a folios 1647 a 1656, que declaró improcedentes sus respectivas peticiones. En consecuencia, debe estar a lo resuelto en dicha resolución. Sobre lo solicitado en su escrito de folio 1672. En su escrito de folio 1672, el investigado señala que da por agotada la vía administrativa respecto a la resolución de 718-2023 del 28 de agosto del año en referencia, obrante a folio 1647 a 1656, que declaró improcedentes sus respectivas peticiones. Es decir, deja constancia que no intentará impugnarlas en esta sede administrativa, lo que se tiene presente. Por tanto, en cuanto a este escrito, solo corresponde declarar que la precitada resolución ha quedado consentida. El investigado sostiene en su recurso de reconsideración que supuestamente se habría vulnerado el principio de debida motivación por cuanto sería aparente y fraudulenta, por cuanto sostiene que si era competente para conocer de la petición de medida cautelar fuera del proceso arbitral, por cuanto la doctrina y normas diversas distintas a la Ley General de Arbitraje se lo habrían permitido, como el Código Procesal Civil, la Ley General de Sociedades, entre otros, por lo que considera que la ley especial que restringe su competencia territorial no era la única que se debe considerar. Además, advirtió el cumplimiento de los presupuestos para conceder la medida cautelar. Este argumento es manifiestamente incorrecto,
atendiendo que existe ley especial que regula en forma clara y expresa los presupuestos de competencia territorial para que un juez especializado pueda conocer y pronunciarse sobre una petición de medida cautelar fuera del proceso arbitral. Como se indicó anteriormente en la resolución en materia del recurso de reconsideración, su análisis se sustentó en forma suficiente, coherente y congruente la infracción gravísima incurrida por el investigado, como fluye de los considerandos 41 y 44 de la resolución recurrida. Adicionalmente, en los siguientes considerandos del 45 al 49 de la resolución recurrida, se complementó también lo mencionado en los fundamentos 45 al 49. Por tanto, la causa esencial de la destitución debidamente imputada en el cargo de apertura de este proceso disciplinario emitido por la JNJ está debidamente motivado y sustentado en el texto expreso de ley, siendo que el investigado se ha limitado a tratar de soslayar su apartamiento del texto expreso y claro de la ley, citando normas generales y otros cuerpos normativos que no corresponden aplicar a un caso concreto que debe ser resuelto conforme a la legislación especial sobre la materia, como lo es la Ley General de Arbitraje, que regula expresamente, como se ha citado, la regulación de la competencia territorial de los jueces especializados en lo civil, en lo comercial, para dictar medidas cautelares fuera del proceso arbitral. Alega también que desconocía la existencia de procesos arbitrales abiertos y que la contracautela que aceptó fue acorde a la ley, dado que el decreto de urgencia 20 de 2020, si bien obliga a ofrecer una contracautela por un monto mínimo equivalente a la carta de fianza de fiel cumplimiento de contrato, en este caso no había certeza del monto dado, que ponderó que no había una liquidación ni inventario. Aún en el supuesto que hubiera desconocido la existencia de los diversos procesos arbitrales instaurados con relación al caso que motivó que dictase la cuestionada medida cautelar fuera del proceso arbitral, ello no justifica que se haya apartado del texto claro y expreso del numeral 2 del artículo 8 de la ley de arbitraje. Señala que en la apertura del proceso disciplinario no se imputó un abocamiento indebido a un caso arbitral, pero que se lo ha sancionado por esa razón. Del texto expreso de la resolución sancionada fluye que la razón esencial de su destitución se relaciona en forma clara y directa en relación causa-efecto con la imputación relativa a que el investigado vulneró la garantía constitucional del debido proceso en su expresión de derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley, ni sometido a procedimientos distintos de los previamente establecidos, previsto en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. En este caso, no existen procesos arbitrales en trámite, sino que en el supuesto negado que el investigado no hubiera tenido modo de conocer de la existencia de los mismos, lo que ha sido refutado también en la decisión impugnada, aún en ese supuesto estaba obligado a cumplir con el texto claro y expreso del precepto numeral 2 del artículo 8 de la Ley de Arbitraje. Manifiesta también que los miembros de un consorcio pueden accionar en forma independiente, pues no pierde su derecho de accionar, por lo que el accionante del caso concreto estaba autorizado para solicitar una medida cautelar por ser también titular de derecho. Del texto claro y expreso del precepto numeral 2 del artículo 8 de la Ley de Arbitraje fluye que no solo el consorcio, sino cualquiera de los consorciados tendría que haber actuado de conformidad con dicho precepto normativo, siendo deber esencial del juez velar que una petición que no sea acorde al mismo sea debidamente rechazada antes que amparada, lo que el investigado no hizo. En tal sentido, no está en discusión el derecho del consorciado a la defensa legítima de sus derechos o intereses, sino el deber de un juez de abocarse a las causas que son de su competencia territorial y o funcional, lo que en este caso el investigado no cumplió con hacer. Se habría usado también para sancionar los medios probatorios parcializado y no integral. El investigado pretende sostener que la sanción que le ha sido impuesta reposa en un informe emitido por OSS, pero en realidad esa afirmación es falsa, por cuanto la sanción impuesta reposa esencialmente en el precitado texto claro y expreso del precitado numeral 2 del artículo 8 de la Ley de Arbitraje, como fluye claramente de la resolución impugnada y cuya parte más importante hemos transcrito
con antelación. También aduce que se habría vulnerado el principio de legalidad. Como ya se ha desarrollado anteriormente, la transgresión del investigado se relaciona en forma clara y directa, esencialmente con su apartamiento irregular e ilegal de la regla de competencia territorial contenido de forma clara y expresa en el numeral 2 del artículo 8 de la ley de arbitraje. Se habría usado una prueba obtenida idealmente, aduce el recurrente. Como ya se desarrolló anteriormente al desarrollar la cuestión promovida por el investigado, si bien es cierto, por resolución número 10 se dispuso a oficiar a OCE para la formulación de una consulta y que esta resolución no le fue notificada, no es menos cierto que al recibir la respuesta de OCE se emitió la resolución 12, la que sí le fue notificada, por lo que finalmente no existe ninguna vulneración al derecho de defensa. Máximo, si la JNJ actuó en cabal ejercicio de su facultad de actuación de pruebas de oficio, como también hizo al solicitar información a ONMA y ODENMA sobre el otro proceso disciplinario que el investigado pedía acumular al presente, siendo que por ello, con la respuesta recibida, la JNJ dispuso oficiar a dicho órgano de control disciplinario de que ella estaba conociendo de este caso. Por esta consideración de las alegaciones sustentadas referidas a este extremo del recurso de reconsideración también deben ser desestimadas. Con relación a su escrito de folios 1388, en este el investigado pidió considerar el expediente 437-2022 a ODENMA Apurímac remitido por ODENMA Apurímac a la JNJ alegando que contiene actuaciones que refuerzan su alegada ausencia de responsabilidad disciplinaria. Sin embargo, de la evaluación conjunta de toda prueba copiada, incluyendo la antes mencionada por el investigado en su escrito de folios 1388, el Pleno de la JNJ concluyó en la responsabilidad disciplinaria del investigado, conforme a la amplia motivación obrante en la resolución impugnada, no advirtiéndose del contenido del citado expediente ningún elemento de juicio que invalide o enerve los argumentos que sustentaron la sanción. Finalmente, respecto al escrito de folios 1827, por el cual adjunta una ejecutoria de la Corte Suprema, donde se alude en forma general a la prórroga de la competencia territorial y también adjunta un proyecto de ley que propone la modificación de diversos artículos del decreto legislativo 1071, Ley General de Arbitraje, Ley de Contratación del Estado y Ley de Proceso Contencioso Administrativo, entre otros, información que será evaluada al analizar el fondo del asunto. Dicha información no afecta en modo alguno en el sentido de la argumentación antes expuesta por los siguientes. Con relación a las ejecutorias supremas juntadas, esta no resulta de aplicación a casos subanálisis, por cuanto alude a una contienda de competencia generada en un proceso civil de nulidad de acto jurídico, es decir, que no se relaciona con un proceso arbitral. En efecto, las medidas cautelares fuera del proceso arbitral tienen una regulación expresa y especial contenida en el decreto legislativo 1071, norma especial que establece un principio de competencia territorial improrrogable para este tipo de medidas cautelares, a diferencia de lo que acontece en los procesos civiles, ordinarios o comunes, donde la posibilidad de dicha prórroga sí fluye del presentado código adjetivo, pero no es de aplicación al caso submateria, el que, lo reiteramos, se rige por una ley especial. Por tanto, siendo materias distintas, siendo para el caso que nos ocupa una legislación especial, resulta impertinente invocar una ejecutoria que no resuelve el caso que se pueda considerar anual. Asimismo, respecto al proyecto de ley adjuntado, presentado para sostener que en este no hay una previsión de regla especial de competencia territorial, dicho proyecto carece de toda eficacia y valor legal para enervar las consideraciones precedentes, en tanto que la conducta del juez se debe evaluar en función de la legislación vigente que está obligado a utilizar y no en función del proyecto de ley, menos si no fueron aprobados. Por lo expuesto, las alegaciones contenidas en los dos escritos antes mencionados no alteran ni enervan las conclusiones a las que hemos arribado en los considerandos precedentes. Estándose el análisis integral de los argumentos expuestos en el recurso de reconsideración, se concluye que este debe ser declarado infundado, como también deben desestimarse sus articulaciones de orden formal conforme a las consideraciones desarrolladas anteriormente. En tal sentido, respetuosamente,
Recomiendo al Pleno emitir la resolución pertinente con la falta resolutiva. Artículo primero. Por la consideración de sobrantes en la presente resolución, se declara infundada la cuestión previa formulada por el investigado en su recurso de reconsideración. B. Improcedentes las peticiones formuladas por el investigado en sus escritos de folios 1391 y 1498. C. A lo solicitado en su escrito de folios 1556, se lo resuelto por el Pleno mediante resolución 718-2023 JNJ del 28 de agosto del 2023. D. A lo solicitado en su escrito de folios 1672, téngase por consentida la resolución 718-2023 del 28 de agosto del 2023. Y en cuanto al fondo del recurso impugnatorio, se declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el investigado Miguel Ángel Chilechlet contra la resolución 089-2023 Pleno JNJ del 10 de mayo del 2023, resolución que fue emitida en el procedimiento disciplinario 017-2022 JNJ, con la cual se le impuso la sanción de destitución por su actuación como juez especializado del primer juzgado civil de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Abancay, con lo demás de estilo en este tipo de resoluciones. Muchas gracias, señor presidente, y apreciados colegas por su atención. He concluido. Muchas gracias, doctora María Zavala. Invito a los miembros del Pleno a pasar a nuestra plataforma interna para continuar con el debate respectivo de la presente ponencia. Muy buenas tardes.